Es un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero aprovechar este tiempo para agradecer al Señor y también a nuestros pastores la oportunidad de compartir la palabra. Ya van unos 6 años desde que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y también doy gracias, Pastor Yari no se vaya, doy gracias al Señor porque yo sé de dónde el Señor me ha estado transformando, y doy gracias al Señor por mis profesores del seminario, el Pastor Yarín, Manuel Ruiz, que está en su tremendo tiempo, el hermano Orestes en su viaje por toda Europa, y el hermano Aris Fulcar, que han dedicado tiempo para prepararle a uno en el seminario, han dedicado tiempo y esfuerzos para enseñarnos a uno a predicar la palabra de Dios. Y hasta ahora no me han dicho nada fuera del lugar que yo he dicho. Espero que esta noche después me puedan dar una evaluación por lo menos. Gracias al Señor por esta tremenda oportunidad. Es una gran responsabilidad que uno tiene de compartir la palabra de Dios. Pero también yo quiero dar gracias, hermanos, por su amor, por su cariño para conmigo y nuestra familia, a esos nuevos padres que están aquí. Gracias por todo su apoyo, gracias por todas sus muestras de cariño, toda la forma que ustedes nos han ayudado. Han sido de mucha bendición para nosotros. De verdad, damos gracias y siempre le decimos a Ana María cómo el Señor ha estado proveyendo y ayudando a través de nuestros hermanos en Cristo. Les invito por favor a que vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, los versículos del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35 dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que tú nos traes aquí, Señor, bajo tu protección, bajo tu cuidado, para adorarte, para elevar cánticos a ti, Señor, para adorarte con nuestros diezmos y ofrendas, pero ahora, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra. Ahora, Señor, aquí está un instrumento débil que solamente puede hacer algo, Señor, si tú lo usas. Te suplico, Señor, que tú me ayudes a mí, Señor, a exponer tu palabra y que tu pueblo, Señor, pueda recibir la tremenda bendición de ser edificado, Señor, con tu palabra. Oh, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a estar atentos y te suplicamos que nos ayudes a obedecer, porque en ti tenemos la gracia, Señor,
obtenemos la gracia para obedecer lo que dice tu palabra. Todo eso se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una situación que cada cierto tiempo se da entre algunos países o entre algunas instituciones o algunos países. Es la siguiente, que de vez en cuando o cada cierto tiempo un país perdona la deuda de otro. Por ejemplo, tenemos que en 16 de diciembre de 2005 el Fondo Monetario Internacional perdonó la deuda que mantenía el organismo con Nicaragua, con Honduras, con Bolivia, Guyana y 15 países de África. Y el monto total de esa deuda fue unos 3.300 millones de dólares. Todo ese monto decidió perdonarlo el Fondo Monetario Internacional a esos países que son bastante pobres. Pero el viernes 4 de julio del 2014, Rusia decidió perdonar el 90% de la deuda que Cuba tenía para con ella. Y el monto de esa deuda era 35.200 millones de dólares. Decidió perdonar el 90%. Cuba solamente tenía que pagar unos 3.500 mil dólares. Ahora, imagínense a Cuba, después de haber recibido esa condonación, ese perdón de esa deuda, y que Cuba ahora tiene a Jamaica, que le tiene una deuda de 5 millones de dólares. Y Cuba insiste en que Jamaica le pague esa deuda. E insiste tanto que Jamaica no está pagando la deuda y decide llevar a Jamaica a la Corte Internacional. ¿Qué ustedes pensarían de eso? ¿Cómo puede ser que Cuba, después de haber recibido ese perdón de esta tremenda suma, ahora está insistiendo en una deuda de solamente de 5 millones de dólares? Pero precisamente eso que nos sucede a nosotros, hermanos, cuando nosotros nos olvidamos del tremendo perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y nosotros insistimos en que nuestro prójimo nos pague la deuda que tiene para con nosotros. En este pasaje que tenemos de Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos, pero esta conversación, esta enseñanza viene por causa de una pregunta que ellos hicieron al principio. Si van conmigo al versículo 1, en el versículo 1 ellos dice la Biblia, que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí viene ese grupo de enseñanza para la iglesia, para los cristianos, porque Jesús había tomado un tiempo para instruir a sus discípulos, porque ya estaba cerca su tiempo de muerte en Jerusalén. Y ahí vienen unos bloques de enseñanza en ese capítulo, que la enseñanza principal de cada uno, por ejemplo, la primera parte del versículo 1 al versículo 5, nos dice que el que no se humille como un niño no va a entrar en el reino de los cielos. Si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que humillarse como un niño. En el versículo, en la segunda sección, versículos 6 al 9, la enseñanza principal es que tú debes hacer lo que sea para no ser de tropiezo a un creyente, sea nuevo o sea una persona que ya tiene tiempo en la fe, pero sobre todo si es nuevo creyente, tú debes hacer lo que sea, tú debes estar dispuesto a hacer lo que sea para no ser de tropiezo, porque Jesús dice aquí que la persona que es de tropiezo a otro, mejor le fuera que le ate una piedra muy pesada en el cuello y lo hundan en lo profundo del mar. Y en la tercera sección, del versículo 10 al 14, el Señor Jesús nos dice aquí que nosotros debemos hacer todo lo que sea posible para buscar a una persona que se ha descarriado. Todo lo que sea posible. Los máximos esfuerzos para hacer que una persona que se ha descarriado vuelva a los caminos del Señor. Y en la cuarta sección, el Señor nos enseña cómo nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido.
Por eso que en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este versículo da unas pautas para que se restaure la relación entre dos personas cuando uno ha ofendido al otro. ¿Qué nos dice ese versículo que está conectado directamente con el versículo 21, que es el principio de nuestro pasaje? Dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. No te quedes repasando la ofensa en tu mente. No, tú tienes que ir. No planees vengarte tampoco. Si alguien te ha ofendido, no planees vengarte. Pero tampoco debes quedarte repasando la ofensa en tu mente. En tercer lugar, tú debes pedirle al Señor que te ayude a no guardar rencor contra esa persona, sino que puedas perdonar. En cuarto lugar, no te pongas a decirlo a otros. Por eso que el versículo dice, ve, repréndele, estando tú y él como solos. No te pongas a decirlo a otros. Y como dice el verbo que está ahí, ve, tú tienes que buscar a esa persona que te ha ofendido. Muchas veces no hacemos esto. Lo que hacemos es que empezamos a decirle a otras personas lo que otros nos han hecho. Como por ejemplo, mira, yo le dije un secreto a Carlos Reed y él lo dijo a otros. Él es tan malo. Es como estamos buscando un oído que nos escuche. El hermano Andesito me rompió mi guitarra. Tú vas a ver lo que le voy a hacer. O, en otro caso, tú puedes decir, tú sabes lo que Mayra me hizo. Ella, y ahí empezamos a hablar, buscando a alguien que nos escuche. ¿Y saben qué? Todos nosotros prácticamente tenemos esta tendencia de prestar ese oído a esa persona que quiere hablar. Pero muy pocas veces le decimos, mira, ya tú hablaste con fulano. Ya tú le dijiste lo que él te hizo. Eso que dice el mandato aquí en el versículo 15, ve, repréndele. ¿Qué significa eso? Es un mandato, tú tienes que obedecerlo, pero también significa que tú debes ir donde esa persona y decirle la falta que ha cometido contra ti. Habla con esa persona que te ofendió, solamente con ella. No te pongas a decirlo a otros, pero también muéstrale que te ha ofendido. Hazlo con amor. Y dice aquí, repréndele estando tú y él solos. Tú vas a hablar con él con una ternura, con amor, pero también tú vas a hablar con él en voz baja, de modo que otras personas no lo escuchen. Ve, repréndele estando tú y él solos, y de esa manera se va a restaurar la relación entre ustedes. Pero si la persona te sigue ofendiendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por eso que Pedro dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro diciendo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo quiero que veamos en esta noche, hermanos, esta verdad. Puesto que perdonar es propio de un hijo de Dios, tú debes mostrar una sincera actitud perdonadora para con tus hermanos siempre. Puesto que perdonar es propio de un hijo de Dios, tú debes mostrar una sincera actitud perdonadora para con tus hermanos siempre. Y vamos a ver 4 puntos de este pasaje que nos dice aquí en Mateo capítulo 18. Estén conmigo, por favor, en Mateo capítulo 18. La primera verdad que vamos a ver es que tú debes recordar la inmensa e impagable deuda de pecado que tienes para con Dios. Eso lo vemos en los versículos 23 al 26. Tú debes recordar la inmensa e impagable deuda de pecado que tienes para con Dios. Vamos a ver algunos datos que nos ofrece este pasaje aquí. En primer lugar, el pasaje nos dice en el versículo 23 que cada uno de nosotros está expuesto al escrutinio y la rendición de cuentas que Dios nos va a hacer. Es decir, nuestra vida no va a quedar oculta delante de Dios.
nuestra vida no va a quedar oculta delante de Dios. En segundo lugar, tu deuda de pecado ante Dios es inmensa. No importa si tú te consideras buena persona o si te consideras que no has pecado nada o tú has pecado muy poco delante de Dios. Sea lo que sea, como tú te consideres, tu deuda de pecado es inmensa delante de Dios. Algunas personas piensan que pueden compensar sus acciones malas con acciones buenas. Muchas personas piensan eso, pero entre los creyentes lo que nos sucede es que nos olvidamos que tuvimos una deuda inmensa delante de Dios. Vamos a hacer memoria de la deuda que nosotros tuvimos delante de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es un pasaje que normalmente se utiliza para hablar de cómo algunas personas niegan la revelación que Dios le ha dado. Pero también ese pasaje nos puede recordar a nosotros algo muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ese pasaje nos dice a nosotros que nosotros hemos cometido alguna de esas cosas delante de Dios, incluso siendo creyentes, hay algunas de esas cosas que todavía cometemos delante de Dios. Tuvimos una deuda de pecado ante Dios. Otro pasaje que nos ayuda a hacer memoria, por favor, vayan conmigo a Tito, capítulo 3. Tito lo dice de una manera más explícita todavía. Capítulo 3, Pablo escribiendo a Tito, dice lo siguiente, versículos del 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, ¿qué pasó aquí? También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Necesitamos hacer memoria de nuestra deuda de pecado delante de Dios. Ahora quiero que veamos los números que presenta Mateo 18. Los números que presenta Mateo 18. Porque con esos pasajes que nos ayudan a hacer memoria, nos dice a nosotros que muchas veces no perdonamos porque nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Ahora, miren los números que presenta este pasaje en el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué significa eso, 10,000 talentos? Aquí está. Un talento es igual a 6,000 denarios. Y un denario es el salario de un día de trabajo. Ahora, 10,000 talentos te da 60 millones de días de trabajo. ¿Y cómo ese hombre iba a pagar esa deuda? Nunca. ¿Cómo tú ibas a pagar tu deuda de pecado?
Él dice aquí en el pasaje, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Wow, qué hombre más confiado. Muchas veces pensamos así, sobre todo antes de convertirnos, que podíamos hacer algo para complacer, para aplacar la ira de Dios. Pero no iba a haber forma para él pagar esa deuda, no iba a haber forma. Esa es la deuda que todos nosotros tenemos delante de Dios. Y yo quiero decirle a alguien que nos está visitando en esta noche, no hay nada que puedas hacer para pagar tu deuda de pecado delante de Dios. Lamentablemente eso es lo que piensan muchas personas que están todavía en el catolicismo romano y otros grupos que piensan que pueden hacer algo para pagar su deuda de pecado. Pero no hay nada. Es una deuda inmensa, es una deuda impagable. Si esa persona quisiera pagarlo con bienes materiales, ¿acaso podría? Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué le dará a Dios que ya Dios no tiene? Todo es de Él. Y si quisiera pagarlo con buenas acciones, con buenas obras, dice la Biblia en Isaías capítulo 64, versículo 6, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nuestras mejores obras, así Dios lo ve. No hay nada que podría hacer para pagar esa deuda. Por tanto, este hombre estaba en una bancarrota espiritual. No tenía con qué pagar, como dice el versículo 25. A este, como no pudo pagar, no tenía con qué para pagar esta deuda. Y la sentencia fue que será vendido para ser esclavo. ¿Y cuándo él saldría? ¿Cuándo tú saldrías de esa esclavitud por ti mismo? ¿Cuándo tú crees que tú saldrías de esa esclavitud si fuera por ti mismo? Nunca. Para una persona en buena posición económica, si ganara bien, si tuviera muchos ingresos, necesitaría 20 años para acumular un talento. 20 años para acumular, para ahorrar suficientemente para acumular un talento. No hay forma de pagar esa deuda. Y el segundo punto que quiero que veamos en esta noche es que tú debes contemplar la gracia, la misericordia infinita de Dios al proveerte perdón en Cristo Jesús. Tú debes contemplar la infinita misericordia de Dios al proveerte perdón en Cristo Jesús. Dios en su misericordia ha perdonado toda deuda, por más inmensa que sea, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha hecho por pura gracia. Por pura gracia Dios te perdona y te libra de la condenación a la que ya estabas sentenciado. Si miran conmigo el versículo 27, veamos lo que dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo puede hacer eso? Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, eso se puede hacer solamente como dice Efesios, capítulo 1, ese versículo muy conocido, que en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las dimensiones de las riquezas de la gracia de Dios? Ningunas. Por eso que se pudo dar aquí ese perdón, ese hombre que no podía pagar su deuda, pero también había un Dios con una gracia, con una misericordia infinita, puede pagar esa deuda, puede saldar, puede perdonar y puede dejar libre a este hombre que no podía pagar su deuda. Así Dios te ha librado de la condenación, Dios te ha perdonado, Dios ha pagado en el sacrificio de Jesucristo toda tu deuda. Por eso que Pedro dice en su primera carta, en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. ¿Quién llevó nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Él cargó con todos nuestros pecados, con todos mis pecados, con cada una de mis mentiras, con cada uno de mis engaños, con cada una de mis fornicaciones, con cada uno de mis robos, cada una de mis calumnias, cada uno de mis menosprecios a otra persona. Cada uno de esos pecados, Cristo lo llevó a la cruz. Ahora, en tercer lugar, yo quiero que veamos que tú debes imitar a Dios perdonando siempre y sinceramente. Después de haber visto, en primer lugar, que tu deuda de pecado es inmensa e impagable, y en segundo lugar, que Dios tiene infinita misericordia, infinita gracia para contigo, para proveerte perdón en Cristo. Pero ahora eso tiene una implicación, que tú debes imitar a Dios perdonando siempre y sinceramente. Miren conmigo el versículo 21 y 22. Los versículos 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Ustedes saben qué? Pedro, al hacer esa pregunta, cuando hizo esa pregunta, estaba esperando una alabanza de parte del Señor Jesucristo, porque según los rabinos, perdonar 3 veces era suficiente. Y Pedro lo elevó a 7. Entonces, hay que elogiarlo, pero eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor le dice aquí: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es de tal manera, tú vas a perdonar. No es que eso implica que tú vas a llevar la cuenta de tantas veces que tú perdonas, sino que no hay forma de llevar la cuenta. Vas a perdonar y vas a perdonar y vas a perdonar y vas a perdonar, de tal manera que te vas a acostumbrar con eso. Ahora, aquí en este pasaje se hace una sustitución, porque en Génesis encontramos a un hombre que se llama Lamec, que dijo una vez que Caín, si alguien golpea a Caín, Caín va a ser vengado 7 veces. Y él se jacta de haber matado a un hombre que le lastimó, y él dice: 7 veces será vengado Caín, pero Lamec lo será 70 veces 7. Mira qué espíritu vengativo que tenía ese hombre, que él será vengado 70 veces 7. Y aquí el Señor Jesucristo da ese cambio. En vez de nosotros vengarnos, al contrario, nosotros vamos a tener un espíritu perdonador ilimitado. Un espíritu perdonador ilimitado. Y eso es lo que debemos ver en los versículos 28 hasta el 31, perdón. Vamos a ver la segunda deuda, el segundo deudor. Dice: pero saliendo aquel siervo, hace poco que estaba en la presencia del rey, pocos minutos que él había salido, todavía no estaba lejos, cuando él se encontró con su consiervo, y el consiervo solamente tenía con él una deuda de 100 denarios. ¿Qué son 100 denarios? Aquí está. Son solamente 100 días de trabajo. Ahora, cuando uno compara las dos deudas, 100 denarios entre 60 millones de denarios, aquí está el resultado: 0.00000016. Y al final uno dice que eso es igual a 0.0000 es igual a 0. Así Dios ve la deuda, la ofensa que una persona tiene para contigo. Pero ¿saben qué? Nosotros lo que hacemos es que lo hacemos así. Cuando alguien nos ofende, lo tomamos y lo ampliamos, lo agrandamos, de tal manera que claro que se nos va a hacer difícil perdonar. Y eso es lo que pasó con ese siervo. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. No había empezado a darle tiempo para él averiguar, ya él lo tenía por el cuello,
lo estaba ahogando, diciendo, págame lo que me debes. Pero no solamente eso, sino que no se acordó de que acaba de ser beneficiado de un tremendo perdón, de una tremenda gracia. No había recordado eso, no recordó la deuda que él tenía y que había sido perdonada. Y dice su consiervo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Hay algunas versiones que no agregan la palabra todo porque es una deuda pequeña. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora miren la reacción ilógica de él. Mas él no quiso, aun cuando le estaban rogando continuamente, él no quiso, fue una persistencia, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero ¿cómo que él te va a pagar si está en la cárcel? Así hacemos nosotros con aquellos que nos ofenden. En primer lugar, tomamos la ofensa y lo agrandamos, lo ampliamos. En segundo lugar, insistimos en no perdonar. Pero tú debes imitar a Dios perdonando siempre y sinceramente. Perdonar a otros no nos hace salvos, pero perdonar a otros demuestra que somos salvos. Una de las maneras en que el cristiano refleja más a su Señor y Dios es perdonando a otros que le han ofendido. Porque lo primero que Dios hizo con nosotros para reconciliarnos con Él es perdonando nuestros pecados. Porque ninguna ofensa es demasiado grande para ser perdonada. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Hay una ofensa que tú consideras que es muy grande, pero así como Dios lo ve son 100 denarios. Hay una ilustración que yo leí en un libro. Dice que los 100 denarios, tú lo puedes poner en un bolsillo para llevártelo. Pero los 10,000 talentos, tú necesitas a un ejército de hombres que cada uno esté cargando un paquete de 50 kilos y la fila haría 8 kilómetros. 100 denarios, ¿dónde va? En un bolsillito. Pero los 10,000 talentos que tú debes a Dios, eso se necesita un ejército de hombres para cargarlo. Pero normalmente nosotros hacemos lo contrario. Consideramos grande la ofensa de otros contra nosotros y no perdonamos. Rehusamos perdonar. Hay una mujer llamada Margarita Lasky que lo cita el escritor cristiano John Stott. Ella dice antes de su muerte en el 1988, lo dijo con mucha franqueza en la televisión. Ella dijo eso: lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone. Lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Mientras yo no tengo a nadie que me perdone. Hermanos, el versículo 31 y 32 nos dice que nosotros debemos imitar a nuestro Dios perdonando a otros. Dice el versículo 32, entonces llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí está Dios llamándonos a imitarles. Él es nuestro estándar y nuestro ejemplo. ¿Cómo Dios nos llama en el Antiguo Testamento a imitarle? Miren lo que dice Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Dice así: ¿qué Dios como tú? El profeta exclamando: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios no está llamando a imitarle, a perdonar. Hay algunos que dicen, yo perdono, pero yo no olvido. Yo te perdono, pero no me hables. O te voy a perdonar si tú haces tal y tal cosa para mí. Eso no es perdonar, el perdón es incondicional. El perdón que Dios nos ha llamado a hacer es incondicional. El perdón, la manera que Dios nos llama a imitarle, es de una manera sincera, pero también amplia. Otro versículo es, algunos versículos que encontramos en Colosenses. Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Mira lo que dice ese versículo. Que nosotros, hablando nuestra posición en Cristo, a vosotros estando muertos en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué? Perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Entonces, Dios nos está llamando a imitarle. ¿Cuántos pecados le vamos a perdonar a nuestro prójimo? Todos. Y dice el otro versículo que tenemos aquí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. ¿Y cómo que Cristo nos ha perdonado? ¿El 50% de nuestros pecados? No, todos nuestros pecados. Ahora, para terminar, el último punto es que si tú no perdonas, debes esperar el justo juicio de Dios. Si tú no perdonas, debes esperar el justo juicio de Dios. Dice el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Si verdaderamente eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar para que tú aprendas a perdonar. Pero si tú insistes en no perdonar, ¿usted sabe lo que eso significa? Que no has sido regenerado, que de verdad no has experimentado el perdón de Dios, porque el que ha experimentado el perdón de Dios, el que ha visto todo lo que Dios le ha perdonado, va a encontrar que tiene la obligación de perdonar. Si persistes en no perdonar, eso es indicio de que no eres salvo, porque una de las maneras en que el cristiano más va a reflejar a su Señor es perdonando a otros. Yo estaba leyendo un libro que cuando yo tuve mi tiempo de consejería prematrimonial, mi esposa y yo con el pastor Pedro, del doctor Tim LaHaye, que falleció, que partió con el Señor hace poco, en este año. Y él iba de viaje, estaba en el aeropuerto ya, y cuando se le acercó una mujer para hablarle de su vida de familia, de su relación con su esposo, y sobre todo de su tiempo de intimidad que no estaba prosperando bien. Y él directamente le preguntó a ella, ¿cómo es tu relación con tu padre, con tu papá? Y ella dice, yo no quiero hablar de ese hombre. Yo no quiero hablar de ese hombre. Ese hombre hizo eso, hizo lo otro, nos trató de violarme a mí y a mis hermanas, un montón de cosas. Y él le dijo, tú tienes que perdonarle. Todo eso ha estado sucediendo en tu vida porque tú lo tienes ahí en tu corazón. Tú lo tienes encarcelado. Tú lo tienes preso a este hombre, a este padre en tu corazón. Por tanto, hay una barrera entre tu relación con Dios, en tu relación con Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, si perdonamos a los demás nuestras ofensas, también nos va a perdonar nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar nuestras ofensas. Entonces, hermanos, ¿tienes tú a alguien preso en tu corazón por no perdonar? ¿Tú consideras que hay una ofensa que es demasiado grande para tú perdonar? Dios dice aquí, no hay ofensa demasiado grande, porque sea que sea la ofensa, delante de mí son solamente
100 denarios, mientras la deuda que tú tienes para conmigo son 10,000 talentos. Que el Señor nos ayude a recordar de dónde Él nos ha sacado. Que el Señor nos ayude a contemplar su infinita misericordia. Y que el Señor nos ayude a imitarle, a perdonar a otros sinceramente, como dice el Señor Jesucristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuántas ofensas? Todas. Todas. Señor, te damos gracias en esta noche. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestro corazón malo, como tú llamaste a ese siervo malvado, que no había contemplado el perdón que tú le habías otorgado. Señor, perdónanos cuando nosotros hemos dicho a otros la ofensa que alguien nos ha hecho en vez de hablar con esa persona directamente. Perdónanos cuando meditamos las ofensas. Perdónanos, Señor, cuando rehusamos perdonar. Ayúdanos a contemplar, a ver cómo Cristo cargó nuestros pecados, los llevó todos a la cruz. Y a través de Él, como dice tu palabra, tenemos redención y perdón de pecados según las riquezas de tu gracia. Tus riquezas que no tienen límites. Tú que perdonas todos los pecados, cada uno de lo que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, a ver que tenemos que perdonar, así como tú has perdonado. Danos la gracia necesaria para eso, Señor. Danos la fe necesaria para eso. Y que así podamos glorificar tu nombre. Y que sea verdad lo que dijo Margaret. Lo que yo envidio de los cristianos es su actitud, la forma que ellos perdonan. Todo eso, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.